No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera emisión de Ecotónicos. Estamos aquí con Rubén de León, Pablo Fogo, Adrián Quinteros, quien les habla. Y bueno, tenemos la tercera emisión, tenemos varias sorpresas y nos vamos a aventurar como siempre, como todas las tardes. Entendemos que la poesía nos sostiene y desde allí nos aventuramos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Ecotónicos, tercera emisión. Una hueste de pájaros salvajes me ha susurrado que aún aletea tu verdadero nombre entre la pestilente suerte de lo que eres. Salta, escapa, forastero. Y si tus ojos son ciegos como lámparas de nadie, busca este corazón en el tuyo. Viajero, cuando te sientas perdido, como pájaro en el cosmos. Relato de lo que todavía era silencio, vibración, fermentación, vibraba, espasmaba, palpitaba, es decir, cuando el cielo estaba vacío. Esta primera palabra es la primera expresión. No había gente ni animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, bollo, barranco, pajón, bosque. Solamente estaba el cielo. No se veía tierra en ninguna parte, solamente el mar estaba expresado. El cielo todo quieto, nada había de eso que es cosa, todo era absorción. Nada se movía, recién acabábase de hacer el cielo. Tampoco había nada levantado, solamente el agua estaba represada, el mar estaba tendido, represado. No había eso que es objeto, todo era formación, todo vibraba en la oscuridad, en la noche. Fragmento del Pog Bu. No había objeto, todo era... Vibración. No había objeto, todo era vibración. Bueno, ¿no? Wow. Yo creo que Ecotónicos, el ecotono, ¿no? Es una suerte de tentativa o de aventurarnos a ir a esa región, ¿no? A entrar en esa región donde se rompe el objeto, ¿no? ¿Y qué pasa en el trance, no? Rubén, ¿qué te parece esto como hombre de teatro que sos, ¿no? Que en el trance el sujeto y el objeto se esfuman, ¿no? El observador interno, hay algo que se esfuma en eso, ¿no? Y ahí sucede la vibración, ¿no? La vibración, y ahí recién se pueden desencadenar las fuerzas las fuerzas que nos sanan, las fuerzas que nos impulsan al vigor, ¿no? A sanarnos, a darnos vigor, ¿no? Creo que, bueno, eso es lo que nos mueve, ¿no? De alguna manera. ¿Qué pensás sobre el trance, no? Bien. La experiencia que yo tengo en el teatro, digamos, más allá de la parte mística, es que todo el mundo, por ejemplo, la gente va a ver Hamlet y sabe que el actor no es Hamlet, sabe que el que lo va a hacer no es Hamlet, y el que lo va a hacer sabe que no es Hamlet, pero llega un momento en que el que lo está siguiendo es Hamlet y el que lo ve a Hamlet. Digo, ¿cuál es el fenómeno? Hay un fenómeno allí que es muy difícil de explicar. Y es, más que el trance, yo hablaría de la presencia, que es algo que te ocurre en conciencia y no por fuera de ella, por decirlo de alguna manera. Y es la presencia, que es un don, que es otorgada y que todas las funciones, por ejemplo, son distintas. El actor es el mismo, la letra es la misma, etc. Pero un día ocurre. Y ese día que ocurre
decir, y puede no ocurrirle a todos, puede ocurrirle a algunos o a uno solo quizás, en donde hay una identificación tan grande que se pierde el tiempo, se pierde la distancia, uno deja de preocuparse que dejó la leche en el fuego, digamos, no se preocupa de nada y está viviendo esa situación como una situación especialísima. Y el actor también. Por eso es que es tan difícil para los actores, para las actrices, cuando termina la función, quedan como vaciados, quedan como si hubieran dejado algo dentro del escenario, es decir, esta vibración de la que hablábamos, ¿no? ¿Qué dejaron? ¿Qué fue lo que dejaron? Han dejado parte de sí, han dejado primeramente la energía física, que es evidente, y también su trabajo. Hay un trabajo muy poderoso de no quedar enganchado en el personaje. Hay historias de actrices y actores que se volvieron locos porque creían que eran Hamlet. Llega un momento en que hay que salir de ahí, entrar y salir. ¿Cómo se hace? No solamente es el oficio, sino que tiene que ver con algo que le ocurre a cada quien. Y también esto que digo de por qué es un don, porque si uno se lo atribuye, uno puede llegar a creer que es parte de lo que uno hace. Sin embargo, si fuera parte de lo que uno hace, pasaría todo el tiempo. Pero lo que ocurre es que ocurre de una manera absolutamente inopinada, nadie sabe en qué momento ocurre, por eso hablo de un don. Y por eso hablo de la presencia. Y me parece que lo fundamentalmente artístico es este tema de la presencia en la obra. Es decir, la acción del artista llega un momento que queda tan fundido que desaparece su yo, por decirlo de alguna manera. Y ahí aparece. Claro, uno lo está viendo a Alfredo Alcón y de pronto no lo ve más, ve a Hamlet, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió? No es un tema de hipnosis, hay algo que ocurre ahí, ¿no? Una especie de transmutación. Bueno, pero el don tiene que ver con un regalo. Sí, el don quiere decir regalo, sí. Y teóricamente es por lo que está dotado todo ser existente. Sí. Un don, sí, un regalo. Un regalo, sí. Y no es de nadie. Y no es de nadie. Ya. ¿Quién hizo el regalo? Vaya a saber. Porque si nos enteramos lo que nos está darle por un nombre regalar, significaría dejar de reconocerlo, ¿no? Como un regalo, ¿no? Estaría uno obligado a responder a eso, digamos. ¿Y por qué no? Porque también cuando se habla del regalo, el don, se está hablando de lo divino, de lo adivino, de lo que vendrá, probablemente lo que hoy carecemos. Mi memoria antigua dice que el arte te va cargando de futuro. Y los anarquistas decían esto allá en los lejanos, en el medioevo, ahí cuando estaban empezando a pelear contra esta cosa establecida, y hablaban un poco de el don, hablaban de que no había con quién compartirlo en general, porque ¿qué podés esperar de un burro sino patadas? Y la conducción de nuestra civilización parece haber quedado en manos de gente muy bruta. Pero en este caso que yo estoy citando y que me parece que es muy válido para la experiencia artística, es que es compartido. Ajá. Es decir, a tal grado es compartido. Uno dice, por ejemplo, los actrices, los actores, dicen, hoy fue una noche extraordinaria y el público acompañó. ¿Qué quiere decir eso? Digo, si cómo no se puede explicar la comunión, por decirlo de alguna manera, esa unión que se establece sin que nadie se lo proponga, además, porque nadie está preparada para esa unión. Sí. Pero ocurre. A ese tipo de don me refiero, no al don particular que uno puede llegar a tener, que tiene que ver con el talento, al don, al regalo que sucede en ese estado de alguna manera de vaciamiento provocado por lo artístico, provocado por la intensidad de lo artístico, no por el gesto, esa cuestión. Claro, provocado por el gesto no por esa, si se quiere, invocación. Por esa particular estado de vibración físico, psíquico, química. Hicimos el grupo, hice una versión del Fausto de Goethe.
Y entre todas las cosas, bueno, el Fausto de Goethe es inabarcable. Si hubo una versión en Alemania que duró 20 horas, digo, para que nos hagamos una idea de cuál es la dimensión de seguir los puntos y la coma de lo que dice. La nuestra duraba 2 horas nada más, digo, la décima parte. Pero hay algo, por ejemplo, dentro de la obra que tenía millones de aciertos, etcétera, y una obra, en un momento que dice el texto, el coro, una especie de coro, dice algo así como: aquí se hizo presente Dionisos, dice, el vértigo se apodera del cuerpo. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ocurrió que lo tenía que decir una de las actrices, Verónica, que lo dijo, y de pronto el coro se iba, es decir, lo decían entre todos, decía el vértigo y se iba. Y ella se fue contra el público, al foro absoluto, y lo repitió de nuevo. El vértigo se apodera del cuerpo, y salió volando del escenario. Digo, aquí hay una especie de explicación del fenómeno del que estamos hablando. Cómo es que alguien que por ejemplo, además muy ducho, una actriz muy ducha, maneja el texto fantásticamente, de pronto sorprendida por algo para la que no está preparada, o sea, no, y el espectador también, por supuesto. El espectador de pronto tiene enganches con cosas, con detalles que uno no ha visto, que uno que ha hecho eso no lo ha visto, por ejemplo. O sea, el arte te conecta con dones colectivos. Yo creo que si no hay, creo que hay diferencias. Una cosa es el objeto artístico que uno hace en su casa, por ejemplo. Uno hace una canción en su casa, la canta en su casa, qué sé yo, la hace, escribe una poesía, escribe un texto, lo que fuera, pinta, está en su casa. Eso es un objeto. Para mí se convierte en un objeto de arte cuando lo ve alguien, es decir, cuando se establece el puente, esta donación que hay, ¿no? En donde uno propone de alguna manera algo que tampoco inventó, porque empieza a hacerlo de una manera y termina siendo de otra lo que hace, ¿no? Nunca está acabado lo que uno hace. Incluso cuando lo expone, se da cuenta que no está terminado. ¿Cómo es eso que hace algo que no está terminado? ¿Y por qué es tan dura la situación de que cuando entra algo inacabado, por decirlo de alguna manera, es decir, el mercado se propone de que esté terminado? Es decir, si lo agarra, se lo va a llevar a la casa y lo va a colgar en el living, y está terminado y no lo va a ver más nadie. O va a agarrar el Van Gogh, que no valía nada, que Van Gogh no pudo venderlo y que lo vende $800 millones, y va y lo mete en el sótano de un banco en Tokio para que no lo vea nadie. Esa obsesión por el objeto, ¿no? ¿No? Esa obsesión por el objeto. Por la posesión. Y por la posesión, ¿no? Que bueno, que nuestros gobernantes, ¿no? Los que llevan adelante la marcha de los días y la que nos tienen hacia el abismo y la que nos tienen hipnotizados, están obsesionados por el objeto, ¿no? La concretud. Y se podría llamar, es como una psicopatología, son como una suerte de sí, bueno, si se quiere, perversos monomorfos, ¿no? Y bueno, estamos contra las cuerdas, ¿no? Y de alguna manera el arte, o el arte concebido de esta manera, ¿no? Porque no cualquier arte, para mí, concebido de esta forma, ¿no? En esta intensidad o en este compromiso, es de alguna manera lo que rompe todo ese hechizo, ¿no? Es que a romper ese hechizo. Acá viene el tema. Nos fuimos acostumbrando en los últimos tiempos a un tipo de arte, o algo que se llama arte, que más bien parece como una repetición de un mantra berreta que una gran propuesta a nivel artístico. En otras épocas el mundo se vio conmovido por hechos artísticos. En este momento el exceso de información es como escuchar entre el ruido. Es difícil, si bien hay mucha verdad revelada, hay pocos oídos atentos, precisamente por la acción de forma en la que vivimos. Esto que decían hace un rato, la hipnosis. Ahora, yo lo que entiendo es que el arte, en ese carácter como mediumnidad que tiene, de invocar ciertas energías
que son comunes a nuestra especie, que parece que en las celebraciones, en los ritos colectivos, podían o no ser religiosos, pero esa energía hasta hoy colectivamente se ve en un partido de fútbol. Esa capacidad de generar un fenómeno mántrico, porque no deja de ser otra cosa, los gritos continuados. Como que se va expiando, hay algo que se va exorcizando, como un gran... Sí, algo que invita a la misma actividad a ser. Vos estás en una actividad deportiva, por ejemplo, y es como que... Sí, en el deporte sucede también, ¿no? Es en el lugar que más particular sucede. Estado de vaciamiento o de vaciamiento y de meditación físico. Una cosa es lo que sucede con las personas, otra cosa es a qué está dirigido, cómo está manipulado, ponele. Hasta ahora todos esos eventos colectivos no han sido utilizados en beneficio de la humanidad. Totalmente. Han sido, en tal caso, vistos desde un punto de vista comercial. Y acá es donde empieza el lío. Porque se habla de que estamos en un momento que es como fin de una época, en el que están terminando de ser importantes ciertas maneras de ver el mundo o de actuar en el mundo, y están empezando a reemplazarse sutilmente por otras. Aparece, es decir, cuando uno trata de definir este tipo de cuestiones, aparece a mí, me resulta muy paradójico el poder definir esta situación, ¿no? Porque se me aparecen contrarios todo el tiempo, porque cuando uno habla del vaciarse, en realidad lo que está haciendo el artista verdadero, como hablábamos, era dar todo de sí. Es decir, no solamente no se vacía, sino que se potencia, o sea, no pierde nada. Aquí está otra vez el tema del don. Cuando uno da algo sin perder nada, está ante un don. Digo, ha ocurrido algo donde no ha perdido nada, porque la idea de pérdida y ganancia tiene que ver con el objeto, no tiene que ver con el hecho. Claro. El hecho, lo que hay es una entrega en donde uno pierde los límites de la personalidad, en primer lugar. Me refiero al teatro, que es donde está clarísima esa situación. Sí. Entonces, y también, por ejemplo, la situación de que el artista, por decirlo de alguna manera, en su obra está desnudo. Está desnuda su psique, sobre todo. Digo. Sí. Si alguien inmediatamente va a empezar a indagar de qué fue lo que generó esto, a ver qué tipo y hasta qué tipo de desviación psiquiátrica, digamos, ha hecho que se tome por este camino, digamos, la relación con la mamá, etcétera. Pero me refiero que, plantearse de que una vez alguien me preguntó qué necesitaba, una actriz me preguntó qué necesitaba para ser, que yo pensaba que necesitaba a alguien para ser artista, y yo le digo que lo primero que tiene que vencer es el ridículo, en el sentido de que exponerse, mostrarse tal cual uno es decir, no necesariamente va a recibir aplausos lo que va a hacer es que uno vea en el otro o vea en la obra partes de uno que uno desconoce. Es decir, que uno no sabe como si fuéramos una multitud, como dice Satán en el Paraíso Perdido, ¿no? Soy un ejército, dice. Dice, entonces hay algo, todas esas fases que uno tiene que son desconocidas para uno, y ahí aparecen de pronto. El don tiene que ver con eso desconocido, claro. Esa melodía que venimos a aprender. Y el ridículo o el miedo al ridículo vendría a ser como una especie de aduana, ¿no? De barrera, que no todo el mundo, no todos se animan a cruzar y quedan ahí en el borde, ¿no? Y entonces ahí arranca el espectáculo para mí, ¿no? El que no, o él, la o simulación. La simulación, ¿no? Que no atraviesa la barrera del ridículo, y tampoco el ridículo tiene que ver con ser muy, con la exposición
con ser, ay, se me fue la palabra. Ser, bueno, nada, el ridículo como la barrera, ¿no? Como la barrera que si no se cruza, bueno, uno ahí entra en la simulación y tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con la aprobación, tiene que uno va a buscar, quiérase que no va a buscar aprobación y de pronto no la encuentra. Y de pronto, si está solo allí, y tiene que cantar afinado, y está todo el mundo al mango y uno tiene que cantar afinado, a veces no escuchando, y además prestando atención a lo que a uno le pasa también, para no quedar pagando en el sentido de no quedar haciéndolo incorrectamente, porque uno también está a la medida que uno tiene de lo que está haciendo, sobre todo en la performance me refiero, sí. En donde uno está vivo, está ahí, está puesto ahí, no hay una obra, no hay una mediación, es decir, es uno la obra, uno es Hamlet o no nadie, directamente. Entonces esta situación tan extrema, uno empieza a comparar, hizo Alcón, lo hizo Laurence Olivier, lo hicieron gigantes, ¿viste? De pronto, y uno uno Hamlet, uno así chiquitito, así es Hamlet, pero digo, ¿cómo llegar a esa compenetración? ¿Cómo llegar al texto original, filtrando la historia, el prestigio y todo esto que está en el medio? Y el juicio que uno está esperando que baje, porque si toda acción pública tiene un rebote, una devolución, por decirlo de alguna manera. Claro. Creo que cuando uno también está lleno de historia en la cabeza y de narración, y ¿no? Tiene la historia de la cultura y del arte, es un peso también, digo, ¿no? Cómo salirse de todo eso, porque si uno está avalando permanentemente la historia, medio que no haces nada o te moves en márgenes muy duros, ¿no? Bueno, por eso digo, hay algo que... Eso lo relaciono, por ejemplo, con el tema de la emulación. En los tiempos modernos esto de la inteligencia artificial habla de esto, de algo que emula la inteligencia humana. Evidentemente, la inteligencia humana ya está concebida, ya tiene un desarrollo potencial, físico, a lo largo de lo que ha sido nuestra evolución como especie. Es indudable que no es necesario emular la inteligencia humana como una aspiración. Esto que estábamos hablando de los dones, nos estamos perdiendo. ¿Para qué es importante nuestra especie? Por estar mirando más como una parte material. Entonces, desde lo material se busca emular algo que ya naturalmente sucede. Es decir, el ser humano es una especie inteligente, consciente. En el teatro hay una palabra que utiliza muchísima gente que dice que que la representación debe ser verosímil. En esa palabra me detengo absolutamente por este tema de la evaluación. Vero, de verdad, ¿no? Verídico, y símil, de similitud. Pero símil no quiere decir igual. Símil, por ejemplo, un cuadrado de 1 centímetro de lado es símil a un cuadrado de 10 millones de metros de lado. Es símil, pero no es lo mismo. En donde la cantidad afecta la calidad decididamente. Sí. Y entonces ahí estamos en un tema. Y es que en el tema de la representación, ¿qué quiere decir representación? Es decir, quiere decir volver, ¿no? Retorno, tornar nuevamente, el eterno retorno, etc. Retorna es representar, volver a presentar ¿qué? La presencia, es decir, uno lo que quiere es que la presencia vuelva. Es decir, ¿cómo vuelve la presencia? Con la re. La representación es lo enemigo de la presencia, digamos, porque es lo que está poniéndose adelante, pero es el modo de invocarla, no hay otra manera de invocarla. Es decir, uno está por decir un texto clásico, lo que fuera, está en un estado de repetición. O sea, ¿cómo hacer que repitiendo uno sea presente, esté presente?
Y aquí aparece el tema de lo que se llama la atención, o de la diferencia entre conciencia y consciencia que vos haces en un texto. Explica un poquitito esa diferencia. Sí, la conciencia, digamos, ligado con C solo, ligado solo por ahí a la ética, al fenómeno ético, y la conciencia con SC, ligado más a la autopercepción, a la percepción de sí mismo, lo que se percibe en el momento que se lo percibe. Que es la percepción del percepción, mundo. Claro. O sea, cómo se percibe uno mismo es cómo percibe el mundo, ¿o no? Total, Wow. total. Ay, bueno, y ahí entra la creatividad a jugar, ¿no? En ese estado de múltiple asociación, donde uno, el movimiento te va llevando. Hay algo que comanda, que yo no sé si es el córtex, el intelecto, sino que algo que va más allá del cálculo de racionalista es lo que comanda, que no sé qué es, el misterio que te va llevando y hace que establezcas un tipo de relación con el entorno, y creo más vital, que da más espacio a un otro, más musical. Que hablaba Cassauer el otro día, que llegado un número, el hormiguero cambiaba de grado de conciencia total y pasaba a adquirir conocimientos todos al mismo tiempo sin que se lo hayan propuesto. Es como una especie de regla de la cantidad, de alguna manera, como una regla homeopática, en donde en determinada cantidad de gotas sobre el agua modifican la totalidad del agua ¿no? Algo así. Es que probablemente frente a ese desafío es el que estamos hoy como especie. A mí lo que me falta siempre con tanto individual es que parece que colectivamente somos capaces de generar este fenómeno. Probablemente, como decía el otro día, la evolución de las hormigas, hagan quehaceres cada vez más, no sé qué, más notables, que abarcan otro costado que antes no, bueno, nada, que se mejoran, perfecto. El ser humano parece que evidentemente tiene un desafío similar. El tema es que no reconocemos lo individual como colectivo todavía. Pero digo, siendo un poco más amplio, ¿no? Y por afuera del juicio, de alguna manera. Sí. Si hemos sido capaces de generar este desastre, ¿por qué no somos capaces de generar la solución al desastre? ¿Cómo hemos llegado hasta acá si no es resolviendo los problemas que nuestra incapacidad fue generando? No solamente nuestra capacidad para resolverlo, es decir, nuestra incapacidad en el sentido de que siempre nos abrogamos a la idea de que tomamos la totalidad, que sabemos de la totalidad y no la sabemos, entonces no terminamos de saber cuáles son las consecuencias de las cosas que hacemos. Y algunas cosas que hacemos están mal hechas, Sí. es decir, por ejemplo, votar a estos fenómenos últimos que son de circo, que parecen salidos de los frikis de la primera época del cine, digo, en donde de pronto, es decir, donde de nadie se hace cargo, es decir, viste, como en la época de Menem, que todo el mundo decía, yo no lo voté, y decir, ¿cómo llegó? Es decir, no solamente era votarlo, sino concebirlo mentalmente, como que la sociedad de alguna manera, es decir, esta mente colectiva de la sociedad ha generado este fenómeno. Claro, y que no quiere hacerse cargo, no por se quiere supuesto. hacer cargo. ¿Quién se quiere hacer cargo del loco? El loco lo encerraban en la piecita de arriba. Es que Rubén, me parece que, y ahí vamos a tensionar respecto a esto, no son locos. Yo creo que es la manifestación, como lo escuché decir a un filósofo llamado Benazayak, y coincido con él, no son locos, es la expresión más pornográfica del racionalismo utilitarista, que claro, es la locura máxima, ¿no? Entonces, claro, nadie se quiere hacer cargo de esta gente, ¿no? Es el producto de un tipo de sociedad, no sé si la sociedad anglo-occidental, qué sé yo, es el producto
de esta sociedad, ¿no? De la sociedad, bueno, si se quiere, del siglo XX, del utilitarismo Lo que quiero decir que vino a instaurar el siglo XX. Formamos parte. No, porque no nos hagamos los otarios y nos subamos al monte y decir, ellos hicieron esto. Porque no es que algo hemos hecho, es decir, hay algo que no funciona en todo esto y que, bueno, que somos parte, es una mecánica de la que somos parte. O no hemos resistido lo suficiente, o no hemos encontrado soluciones suficientes a tiempo para este tipo de cuestiones, o no nos hemos planteado este tipo de cuestiones, porque estábamos ocupados de otra cosa, por ejemplo, de cambiar la vajilla que teníamos. Yo entiendo que es el nivel de desafío que hay ahora es diferente al de otros momentos. Por ahí esto en otras oportunidades lo hablamos. La Revolución Francesa hablaba de 3 principios, ¿no? Que eran libertad, fraternidad, igualdad y fraternidad, ¿no? Más o menos por ahí iba. Sí. Bien. En términos generales, esto de la libertad se entiende para el colectivo humano. ¿Qué entiende? Es lo único que no se entiende en realidad. No, yo creo que sí. Se entiende nada. Que se entiende lo que es la libertad. No se entiende lo que es la libertad. Bueno, si estos tipos se enarbolan la libertad, tienen una estatua, se dedican a hacer guerra por todo el mundo, No, bueno, pero está claro que existe la libertad. Después, la igualdad también. No está claro para mí. Bueno. Si yo adhiero a Buñuel que es un fantasma, el fantasma de la libertad. Fantasma de la libertad. Es algo que siempre uno corre detrás de algo que no está. El fantasma de la libertad. Que no tiene. El fantasma. La noria, ¿no? La noria. Que no tiene. El fantasma de la igualdad. Y ahora es el fantasma de la fraternidad. Sí, claro. Fraternicuando. O sea, todos son fantasmas, si vamos al caso. Y todas son como de alguna manera desafíos. ¿Qué pasa? En una parte, no en todo y amplio mundo en el que nos toca vivir, estos principios hieren, funcionan, más bien que lo que vemos es todo lo contrario. Sin embargo, el desafío sigue estando. Y ahí están los ecotónicos. El desafío sigue estando. Y con esa fragmento hacemos una pausita y vamos con nuestro primer invitado, Raúl Farco, gran escultor, que tenemos ahí la segunda parte de esta aventura. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas.
poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Aquí está con nosotros el invitado del día de hoy, Raúl Farco, un gran escultor, un excelentísimo artista, y el tema que nosotros introducimos de alguna manera fue el tema de la diferencia, la experiencia del artista respecto de la obra, ¿no? Que ha quedado opacada y creo que en conversaciones que hemos tenido vos has hecho un gran trabajo discriminando qué es el arte, qué es lo que el artista hace, qué es el mercado, cuáles son las relaciones, qué es esto del artismo, de lo que vos hablás, y un poquito por qué no desarrollás esto dentro del tiempo que tenemos. Bien. Bueno, muchas gracias, chicos, pues la invitación es un placer. A mí me divierte mucho en la posibilidad de polemizar, ¿no? Pero hay una cosa que escuchaba antes, que decía Rubén, de que uno no se tiene que subir al monte y de ahí pontificar, sí, o señalar o juzgar, sino que hay una palabra que es sumamente importante y creo que es la palabra de este tiempo, que es la implicación, ya, o el involucramiento. O sea, el ser capaz de producir algo cuyo resultado uno se tenga que hacer cargo, indefectiblemente. Si no, uno está haciendo lo que yo llamo artismo, ¿no? Sí. Que es una especie de simulación, ¿no? Ya. Emulación llamábamos nosotros, esa simulación. Es una simulación, sí. Sí, no más que una emulación, que tiene un poco diferente. Pero yo creo que estos pensamientos parten desde una preocupación primero, ¿no? De una convicción. La convicción es la preocupación, no que haya una convicción que la solucione, ¿no? No, simplemente que existe una preocupación, una especie de malestar general entre los artistas y la gente con respecto al arte, pero no solamente con respecto al arte, sino también con respecto al hábitat o a la ciudad donde vive, ¿no? Todo lo entiende como agresivo, como que no encaja, como... Entonces, lo que creo que está marcando es un tiempo bisagra, ¿no? Es un tiempo en que todo el sistema, me refiero al sistema artístico, y tal vez tenga que hacerlo más todavía acotado al sistema de las artes plásticas, como se dice en Argentina. Y no me quiero referir ni al teatro, ni al cine, otras artes que creo que no tienen el mismo problema exactamente. Yo lo veo más en el problema en el mundo de las artes plásticas, ¿no? Que creo que estamos pasando por una fase terminal y de transición del arte como concepto. Es muy difícil a veces explicar una cosa tan básica que no se entiende que el arte como concepto nace en un tiempo determinado, no nace en Altamira ni en África, no. Eso es otra cosa, ¿no? El arte como lo entendemos hoy, digamos, después de la separación que existe en el siglo XVIII, donde deja de ser solamente útil, ¿no? Los practicantes del arte, que no se llamaba arte, pero sí los practicantes, los que hacían escultura, los que hacían pinturas, trabajaban con un propósito, ya tenía un fin. Luego, en esa época, Kant, Baumgarten y otra gente empiezan a pensarlo el arte como autónomo de eso, ¿no? Como una entidad, como si fueran matemáticas, ¿no? Se empieza a pensarlo como una entidad separada de la vida, porque el otro
bien o mal, era la vida que iba creciendo. No había una especulación sobre eso, ni una visión de sí mismo como seres especiales que tenían una especie de contacto directo con alguna verdad absoluta, ¿no? Entonces, por decirlo sí, de alguna manera histórica, si el fresco formaba parte de la pared del palacio, es decir, cuando el fresco queda de lado y es suplantado por el gobelino o por la tela pintada y luego despegada, cortada y puesta en cuadros, etcétera, ahí hay un desgaje de lo que es el arte, digamos, concebido como modo en donde se vive la arquitectura, la iglesia, lo que fuera. Exactamente. Es decir, un poco a esto. Sí, bueno, eso sí, o sea, Kant decía que el arte tiene que ser, no decían es importante, el arte tiene que ser, ¿no? El arte tiene que ser, que tiene que tener una funcionalidad de inutilidad. Ajá, ¿no? ya. No tiene que ser útil, porque si es útil, no es arte. Ya. Es práctica. O sea, es la práctica de la escultura, la práctica de la pintura, ¿no? O es el escultor. Lo que no es útil es inútil. Sí. Digo, Sí. está por afuera de la utilidad, no debe tener una utilidad. No debe tener una Okay. utilidad. Obviamente que eso estamos hablando en 1790, ¿no? Sí. Mucha agua pasó de entonces, Sí. pero ¿cuál era la pregunta? En la época de Kant, en ese momento en que no solo pasa, o sea, pasa en Europa, y puedo decir más clarito que el arte empieza en esa época, pero también empieza con un código compartido que es la estructura europea, ¿no? Que tiene un código compartido. Entonces, no necesitaba explicar mucho más que eso, porque no tenía un otro afuera a quien explicarle lo que era arte. Entonces era eso lo que hacían y punto, ¿no? Entonces, lo interesante de ver ahí es que lo que nosotros tomamos como algo universal o que viene de las cavernas y se va a ir al futuro, es solamente un periodo de la historia en que empezó el arte como concepto autónomo. Y es una construcción. Es una construcción. Entonces, este tiempo es el fin del paradigma que lo sostenía. O sea, ese sistema, como todos los sistemas, tienen paradigmas internos que son como la estructura base, que es lo evidente. O sea, no se ve el paradigma, cuando se ve se muere, pero mientras que no se vea es la construcción que sostiene lo que está arriba, ¿no? Desde ese punto de vista, estamos en una época que se la llama el fin de los tiempos. Probablemente porque esta manera de pensar demostró su agotamiento. Sí. Y el desafío es qué ponemos en el lugar de lo que no queremos en principio. Claro. No sé qué nos puede ordenar mejor. Yo creo que lo más importante es entender qué pasó y por qué estamos acá, ¿no? Porque si uno no entiende, sigue repitiendo los mismos problemas, ¿no? Entonces, descular eso es lo fundamental. No se puede seguir hablando sin implicación, o sea, sin involucrarse, ¿no? Porque no tiene ningún efecto. O sea, yo hablo desde el punto de vista del escultor que se ha pasado los últimos 54 años trabajando en la escultura y pensando en eso, no en esto, sino en la escultura, en el hecho del trabajo de la escultura y lo que eso significa. Pero por eso mismo llega un momento, y no tiene que ver más, creo, con la edad, sino con el periodo en que estamos pasando, en que uno tiene que cuestionar eso, tiene que cuestionar, porque es un trabajo duro, o sea, es un trabajo duro, ruidoso, molesto, el de trabajar la piedra, o el mármol, o el bronce, o el hierro, o el plástico, cualquier cosa que sea, que no te permite otras cosas más que meterte ahí, ¿no? Entonces, como es un trabajo duro, uno tiene que empezar a preguntarse si realmente eso vale la pena ese esfuerzo.
es seguir haciéndolo o hay que repensar cosas y ver no ya qué cosa tengo que hacer, qué tipo de arte tengo que hacer. No es la pregunta no es si qué es el arte ni qué debiera ser el arte, sino creo que está más allá de eso. Eso es lo que planteó Kant, de alguna manera. Es decir, de alguna manera instituyó qué debería ser. Instituyó qué debería ser. El tema es a quién le hablaba. Porque si los que le hablaban lo llevaban a cabo, de alguna manera. Sí. O sea, aquel que lo podía adquirir, que había heredado la capacidad del príncipe para poder comprar la obra y que se la llevaba a su sala de fumar, la burguesía, y la sacaba de la sociedad, la sacaba del uso social y la hacía propia, y se constituía como un plusvalor de la obra, porque los que veían a la obra en la casa de este señor que lo recibía en Rue de Champs, veía rodeado, por ejemplo, por Rodin, ¿no? Digo, de pronto era otra cosa. Había un prestigio que tenían, el objeto le daba un prestigio al poseedor, ¿no? Sí. Pero creo que había una relación más directa entre el objeto, Rodin o Utrillo, quien sea. Había en ese momento creo que tenía sentido el hacer arte. Era parte de la historia, pero porque era un código centrado en Europa. No le hablaba a nadie más que a los europeos. Kant no le hablaba a otra gente más que a ellos mismos, ¿no? Supuesto. Pero nosotros creemos que eso es universal. ¿Qué es lo que creía Kant? Kant pensaba que era una experiencia universal, que cualquier otro lo podría no entender, sino gustar, porque todavía era la cuestión de gustar o no gustar, ¿no? Y luego pasa, hay un gran cambio que es Duchamp, ¿no? Claro. Y el gesto de Duchamp cambia absolutamente todo, porque todo lo demás eran especie de ismos dentro de una construcción. Viene Duchamp, y no Duchamp todo lo que hace, ¿no? Sino un momento que tiene que ver más con una intuición muy fuerte, que es el hecho de descolocar. O sea, sacar el urinario del baño y ponerlo en una sala de exposición, ¿no? Ese descolocamiento está destrozando a Kant, porque ya no es ni la técnica, ni la belleza, ni el producto original. No es el producto de un genio, que el genio kantiano era eso, ¿no? Entonces, pero eso es un gesto. Pensar Perdón que te interrumpa. Acá me están pidiendo la técnica. Hacemos una pequeña tandita cortita, un tema de técnica. Y volvemos. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa, no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, redondea que quedamos justo con la intriga. Duchamp hace un gesto, pero no toda su vida ni toda su obra es un gesto. No. Ese gesto fue el más importante. No es el desnudo bajando la escalera, futurista, ni el espejo roto, ni ninguno de esos, ni la rueda que da vuelta. Lo fundacional es esa dislocación. Ahora,
Luego de Duchamp, bueno, también pasa que en ese momento también justo está el cubismo, que rompe la forma, rompe la figura, por primera vez en la historia, ¿no? No es una pavada, son enormes cambios producidos en una época preguerra, ¿no? También tiene que ver las situaciones, los contextos y todo eso, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Luego viene el duchampismo, o sea, la simulación de la ruptura. O sea, la ruptura era Duchamp, era ese gesto de Duchamp, ni siquiera era Duchamp, era el gesto que hizo, ¿no? Lo demás era la ruptura ya como norma, ¿no? Ya era, se simulaba la ruptura. Y hasta hoy seguimos con ese punto. O sea, no ha cambiado mucho. Todos los sismos posteriores no han sido más que, la palabra del siglo XX más clásica es ruptura, ¿no? Todos rompen algo, ¿no? Todos rompido los huevos todo el tiempo. Pero bueno, pero sí, la palabra fundamental fue ruptura y es lo que validaba todo. Porque había una concepción del arte que les daba permiso para eso, ¿no? Pero esa concepción del arte es lo que le daba permiso. Porque ninguna de esas situaciones involucraba al artista en la situación. No era responsable. Era como un niño tonto que hacía una cosa, no, pero es tonto, entonces no le damos pelota. No va a trascender, no va a pasar nada. No va a pasar nada, claro. Entonces, y se vino la hecatombe. Y claro, lo que pasa es que el sistema del arte, ¿y qué es el sistema? Tampoco para hablar así como una cosa abstracta. El sistema es simplemente los intereses que están en el medio, ¿no? Empezando por el artista, la obra, los museos, las galerías, las instituciones, las academias, las revistas. Eso es el sistema. No hay otro sistema. Ese es el sistema, para no dar una visión así abstracta o genérica de la cuestión. No, hay actores del sistema. Y ese sistema valida. Entonces, ¿qué pasó con ese gesto? Empieza a crear un estado de cosas en que ya lo kantiano del me gusta, no me gusta, ya no era más válido. Ahora había que entender o no entender, ¿no? Había que entender. ¿Y entender qué significa? Leer un código, leer un lenguaje, ¿no? Y entonces la simulación es la utilización de ese código como código de pertenencia, ¿no? Entonces, que ya no es universal. Que no es universal. No digo, cuando hablábamos del pasado, hablábamos de una concepción genérica. Exacto, exactamente. Esta es totalmente fragmentada. Se pensaba son que como tribus. Son tribus, exactamente. Hay una tribu que predomina, como siempre, seguro, ¿no? Que es la tribu blanca anglosajona protestante, que no es lo mismo que la tribu blanca católica y protestante. Aunque el arte nace del catolicismo, ¿quién lo lleva a la división más completa entre el arte por el puro placer del arte y el arte como artesanía o craft? Son los ingleses, ¿no? Que, como todo, ellos inventaron todos los deportes al mismo tiempo. Sí, las reglas. Por alguna razón. O sea, ellos eran los dueños del mundo y lo único que tenían que hacer es llenar su tiempo libre. O sea, el ocio al pedo que tenían, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con lo manual era, y es todavía en ese mundo, despreciado. Es despreciado, ¿no? Estabas hablando hasta 1700. 1790 es Kant, sí. Socialmente coincide con cuando empieza la chaplinesca visión esta de la producción masiva. No, estás hablando ya en 1900. Pero esto 1700, sí, sigue, obviamente. Va directamente en esa dirección. Claro, ahí empieza a ver la revolución industrial, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso la revolución industrial. En Inglaterra específicamente, la mano de obra barata y los señores con todo el ocio del mundo. Entonces, parte de ese ocio era llenado con con el placer del arte, ¿no? Y para bajarlo a tierra,
inventan también como placer para el pueblo, separado, no para ellos, el fútbol y el rugby, ¿no? Que era en principio, era un pueblo que tenía que llevar algo así como una pelota hasta el otro pueblo. Y el que llegaba primero ganaba y en el medio se cagaban a patada. Por eso es que casi todos los equipos del mundo tienen nombre de ciudades. Claro. Porque es el estandarte de la ciudad. O sea, era la guerra simbólica entre un pueblo y otro pueblo, que obviamente el imperio no lo podía permitir porque eran sus súbditos, ¿no? Entonces, ese es el único y es el que más prendió, ¿no? En el mundo. Pero nace de esa cosa la diversión para el populacho. Raúl, te hago una pregunta. Si tuvieras que aventurar una suerte de definición, ¿no? Anclándote en hoy, ¿no? En el hoy, para vos, ¿qué es el arte? Si tuvieras que aventurar una definición. El arte para mí hoy es una etapa que está en total fase de irrelevancia. O sea, se está... Y hablando yo que laburo todos los días en eso y me he roto las manos, el cuerpo, haciendo obras de arte, entre comillas. Pero vos no creés que el arte, digamos, como intensidad, como fuerza, como disciplina, no es súper importante para ayudar a liberar y a proyectar el mundo interior de las personas? Sobre todo yo te lo digo que trabajo en salud mental y trabajo con el lenguaje artístico dentro de la salud mental y ayuda y mucho, ¿no? Entonces, y de repente cambia la trayectoria de las personas. Hay que estar claro en una cosa. Vos trabajás con prácticas del arte. Vos trabajás con las prácticas, no trabajás con el arte. El arte es otro concepto. Ese concepto de arte no tiene nada que ver con el hecho de lo cotidiano del hacer, ¿no? Claro. Con la acción artística, llamémosla. Con la acción. Sí, con el artista lleva adelante. Sí, lo que pasa es que si nosotros sacamos la palabra arte, estamos en un gran problema para comunicarnos. Y eso es lo que deberíamos hacer, porque tendríamos que entenderlo desde otro lugar, ¿no? La palabra arte esconde todo. Claro. Ese es el paradigma que se rompe, porque en todos lados la gente deja de creer, y el dejar de creer es la primera intuición que te hace ver que algo está crujiendo, ¿no? Entonces, la gente va a los museos hoy, a cualquiera de los grandes museos, y va como si entrara a una iglesia, ¿no? Porque va a confirmar su estatus, va a pertenecer, va a entender el código, no va para vivir una experiencia, no va como una continuación de su vida, no se implica, es un espectador, pero que solamente tiene que entrar con la idea de de compartir los códigos, ¿no? Que puede entender los códigos. Como que va resbalando, ¿no? Hay algo que va desplazando. Bueno, hay una palabra interesante acá, que es espectador. En el teatro, supuestamente, si de donde aparece que está más físico eso, ¿no? El espectador está quieto y no participa de la escena, no participa de la acción. Si el tema, y allí aparece algo que estuvimos hablando antes, tomando mate ahí atrás, es que hablábamos que se había impuesto de alguna manera la concepción del espectáculo por encima de lo artístico, es decir, incluso en términos prácticos. Sí, donde debe ocurrir algo que sea espectacular, en donde yo, por ejemplo, incluso aunque me metan adentro de la organización negra o de lo que fuera, me metan en la performance, yo formando parte no dejo de ser el espectador, porque alguien la lleva adelante, y digo, pero esa situación del inerte ante el hecho, digamos, que lo deja afuera del tema de la creatividad, porque en realidad lo que está planteando de alguna manera es que el hacedor de lo artístico, por llamarlo de alguna manera, tenemos que, hasta que encontremos otra palabra, está proponiendo una versión del mundo, está viendo el mundo de determinada manera, y lo que está proponiendo
es que alguien ingrese ahí y establezca relación con esa versión. Nos tuvimos no que que la ir. acepte como verdad religiosa, sino que esté propuesto. Queda la discusión para ecotónica. participar, es decir, que es todo lo contrario de espectador. Allá nos fuimos. Nos vemos en la próxima emisión. Quedan vemos. muchas cosas para seguir trabajando. Te invitamos, Raúl, a un próximo encuentro, y también vamos a hacer un podcast para poder profundizar mayormente. Ríos de tinta, por Bueno, nos vemos. Hasta la próxima emisión. Gracias. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino.